Contacto con la región. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En Argentina, el presidente electo Javier Milei insistió ayer en que llevará adelante un ajuste de shock después de su asunción el 10 de diciembre y aseguró que el país contará con un Estado acotado. Una de las cosas que nosotros señalamos es, y lo hemos enfatizado, lo hemos subrayado, es vamos por un Estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Y como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. En la entrevista que concedió al periodista Alejandro Fantino, Milei sostuvo que el ajuste lo van a pagar la política y sus socios. A la gente, agregó, a la gente no se le toca nada. En otras declaraciones públicas realizadas ayer, Milei contó que recibió el llamado del Papa Francisco, con quien charló durante 8 minutos y a quien invitó a visitar el país luego de meses de tensas relaciones entre ambos. Además, el presidente electo se reunió con el saliente, Alberto Fernández, para coordinar el traspaso del gobierno y la investidura del 10 de diciembre. El encuentro se prolongó por casi 2 horas, sin que hubiera luego una conferencia de prensa conjunta. Vamos a profundizar en lo que dejó la jornada de ayer en materia de novedades que pueda traer el presidente electo. Estamos en contacto nuevamente con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina. Buen día, Emiliano y audiencia en perspectiva. Sí, era la jornada a la cual se le tenía un poquito de miedo porque iba a ser la de la reapertura de los mercados, pero estuvo todo relativamente dentro de lo que se puede considerar normal en la Argentina de estos días, ¿no? A ver, vayamos a ese normal. Yo decía hace unos minutos, bueno, el dólar subió, tanto el oficial como el paralelo, el blue. ¿Qué más podemos destacar? ¿Qué otras reacciones del mercado hubo? Bueno, para empezar, el tema sobre el que había más temor, donde estaban puestas todas las miradas, era el del comportamiento de los pequeños ahorristas. Si iba a haber una salida masiva de depósitos de los bancos, dado que había antecedentes de que por temor al proyecto de dolarización que plantea Milei, bueno, la gente teme que pueda haber ahí algún efecto de licuación de activos y había habido algunas corridas previas. Finalmente eso no ocurrió, significa que el público por lo menos está expectante, pero no teme que haya una situación drástica. Sin embargo, los bancos igual tomaron algunas acciones preventivas. Por ejemplo, llamó la atención que ayer que había vencimientos de las famosas LELIQ, las letras de liquidez del Banco Central. Los bancos prefirieron no renovar prácticamente esas letras y pasarse a posiciones de mayor liquidez, porque las LELIQ implica inmovilizar durante un mes el dinero, es decir, que cuando venciera ya los iba a agarrar con Milei como presidente, y prefirieron cobrar menos tasa de interés, pero tenerla en una posición a 24 horas. Deja en evidencia una actitud de cautela por parte de los bancos respecto de cómo esperar la asunción de Milei, y bueno, seguramente con la posibilidad no descartada de que tal vez el público en algún momento decida retirar sus depósitos o de que ellos perciban que puede haber algún intento, como todavía hay un poco de confusión respecto de cómo se piensa resolver ese problema, respecto de que se pueda llegar a licuar esa gran bola de 23.000 millones de dólares, ¿no? Después en la bolsa, como se había anticipado por lo ocurrido en los mercados globales, sigue habiendo podríamos calificarlo de festejo. El índice Merval subió un 22%, un verdadero récord para un solo día. Se daba un poco por descontado por los precios muy deprimidos que tenían las acciones en las semanas previas a la elección. También los bonos de la deuda soberana
se recuperaron en un promedio de 11%. Y en cuanto al dólar, ahí es difícil dar una definición porque hay tantos dólares en Argentina. Algunos de los del mercado subieron, pero el que en este momento más están siguiendo los analistas, que es el dólar contado con liquidación, se mantuvo relativamente estable, y esto es una consecuencia de la medida que tomó el equipo económico saliente, el de Sergio Massa, que extendió el esquema de incentivo exportador. ¿Qué significa esto? Hablando en plata, que los exportadores van a recibir, en vez de los 353 pesos del tipo de cambio oficial, van a recibir 620 pesos. Esto es un efecto de que se les permite que la mitad de la plata que ellos cobran cuando exportan las puede vender en el mercado de contado con liquidación. O sea, se confirmó esto que nos adelantabas ayer, ¿no? Que iba a ser una de las medidas anunciadas y que iba a entrar en vigor. Y esto ayuda, a su vez, a que haya una oferta de dólares en el mercado paralelo. En cambio, el blue, que es donde intervienen los pequeños ahorristas, ahí sí se notó un salto y se fue bien por arriba de los 1.000 pesos. Pero el dato que llamó más la atención del mercado cambiario, que es donde están mirando los analistas, es el del contrato de futuros, porque es lo que te da la pauta de qué tan grave es la devaluación que están esperando los inversores. Allí la posición a diciembre, o sea, los contratos que se negocian para el momento inmediatamente posterior al recambio gubernamental, se negoció a 790 pesos. Es una cifra mucho más alta que la que se estaba negociando el viernes antes de la elección, pero es una cifra más baja que la que cotiza actualmente el dólar paralelo, que está alrededor de 880 pesos. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, los analistas creen que el mercado está viendo la posibilidad de que haya una rápida unificación de todos los tipos de cambio y una liberación del cepo. Si pensaran en una salida caótica, no estaría cotizando 790, sino un precio mucho más cercano a los 1.000 pesos al cual cotiza el blue. Así que se está previendo que va a haber algún tipo de salida gradual o negociada con los bancos que impida un caos en la liberación del tipo de cambio, ¿no? Eso es lo que respecta al plano financiero. Sí. Vamos al plano político, ¿no? Que también ayer concitaba mucha atención porque finalmente, como decía Emiliano, se concretó la reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Bueno, ¿qué análisis se hace de ese primer encuentro por la transición? Para empezar, una situación que generó alivio, porque la sensación que había dejado la primera jornada era que tal vez transcurriera todo el periodo de transición sin que se pudieran encontrar. Finalmente se dio este desayuno, se difundió una foto, no sé si la vieron, se los ve a los dos con gesto bastante serio, sí, con los jardines de olivo como fondo. Sin embargo, contrariamente a lo que puede llevar a pensar esa foto, Milei dijo que el encuentro había sido amable, cordial. El presidente lo invitó a hacer un recorrido por la quinta, que tiene unos bellos jardines. Milei nunca había estado, y después comentaron detalles sobre cómo va a ser el pedido de transición y el traspaso de mando. Dicho sea de paso, Milei ya avisó que él piensa tener su oficina ahí mismo, en la Quinta de Olivos, y que porque él quiere que su rutina sea ir, diría Charly García, en vez de la cama al living, de la cama a la oficina, y estar todo el día atendiendo ahí en Olivos y no como se acostumbra en la Casa Rosada. Bueno, comentaron detalles de cómo va a ser el traspaso de mando, y de esa forma quedó, se podría decir, suprimido el temor de que se pudiera replicar la situación aquella enojosa del recambio presidencial del año 2015, cuando Cristina Kirchner no pudo ponerse de acuerdo con Mauricio Macri sobre si pasarle la banda presidencial en el Congreso o en la Casa Rosada, y finalmente terminó por no participar de la ceremonia. Otra buena noticia para Milei, esto que estaba comentando Emiliano, es el llamado telefónico del Papa Francisco, que lo llamó por su triunfo y le deseó que tuviera coraje y sabiduría. Milei se refirió al Papa como su santidad y lo invitó a que visitara la Argentina, algo que, recordemos,
Jorge Bergoglio no ha hecho en los 10 años transcurridos desde su entronización como Papa de la Iglesia Católica. De todos modos, el Esta Papa era tampoco le contestó que sí, ¿no? No aceptó, no hay una confirmación de que vaya a ir, ¿no? No, en general estas cosas se manejan en otro canal diplomático, requieren mucha negociación previa, pero por lo menos fue un gesto de distensión después de una polémica muy dura. Les recuerdo que durante la campaña electoral Milei había tenido frases realmente duras para con el Papa. En declaraciones periodísticas había dicho que el Papa siempre se paraba del lado del mal, defendiendo a gente que no merecía ser defendida. Flor de gesto del Papa, ¿no? Llamarlo. Sí, del Papa. Eso se llama poner la otra mejilla, sí. En todo caso. Sí, además uno de los principales colaboradores de Milei había propuesto la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y Milei, aunque no lo confirmó, tampoco salió a desautorizarlo, con lo cual, bueno, que callo otorga, parecía como que esa iba a ser la línea. Por parte de Francisco, había redactado un comunicado en el que advertía, no lo mencionaba Milei, pero todo el mundo lo interpretó como una alusión inequívoca, advertía contra los falsos mesías que generan pobreza. Así que bueno, después de esos antecedentes, todo el mundo celebró que se retornara a los carriles normales. Pero bueno, en contraste con esas buenas noticias del plano político, mañana Milei va a tener la primera demostración de lo que puede llegar a ser la tónica de su gestión. Está convocada la primera marcha de protesta de organizaciones piqueteras desde que Milei ha sido electo, y es una marcha masiva en repudio a las políticas de ajuste y en advertencia de que no van a tolerar un recorte de los planes de asistencia social. Así que vamos a ver qué pasa en esa marcha y cómo reacciona el presidente electo ante esa marcha. Fernando, para cerrar, así como hasta ayer había expectativa por la reunión Milei-Alberto Fernández, ahora se espera la reunión de las vice, ¿no? De Cristina Kirchner con la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel. Sí, una reunión que generó gran curiosidad, están todos esperando con ansiedad. Cristina le invitó a su despacho del Senado para coordinar la transición previa a que Villarroel asuma el cargo de vicepresidente y se haga cargo de la gestión de los asuntos del Senado, así que... Un encuentro de algún modo insólito, ¿no? Si tenemos en cuenta justamente los antecedentes que mencionabas hace un rato, si fue tan difícil la transición de Cristina a Macri en aquel momento, ¿cómo es que con naturalidad se va a producir este diálogo mano a mano con Villarroel cuando han estado pero tan enfrentadas, y en particular cuando Villarroel ha sido tan crítica con el kirchnerismo y ha sostenido posiciones tan duras, ¿no? Vamos a ver, es la foto que el periodismo no quiere perderse. Villarroel ha sido señalada por el kirchnerismo como una defensora y reivindicadora de la última dictadura militar. Por eso, por ese tipo de aspectos es que resulta impresionante que se reúnan, ¿no? Sí. Fue el personaje que el kirchnerismo eligió en el tramo final de la campaña para argumentar que el partido de Milei suponía un peligro para el respeto a los derechos humanos y un posible retroceso en las conquistas logradas por las minorías. Y Villarroel, que no se queda atrás en las polémicas, a su vez recordó todas las acusaciones por corrupción que pesan sobre la vicepresidenta, incluida la causa de sobreprecios en la obra pública por la cual Cristina ha sido condenada en primera instancia. Todos conocen la personalidad de Cristina, ella nunca olvida ese tipo de acusaciones ni de agresiones, y Villarroel, por lo visto hasta ahora, jamás rehúye la polémica, así que va a ser interesante. Por lo pronto habla bien de las dos, que tengan al menos esa reunión protocolar y de cierta normalidad institucional, pero es evidente que un poco de electricidad, de tensión en el ambiente va a ser inevitable, así que vamos todos a esperar con atención cuáles van a ser los gestos que haya en esa reunión, en este tan inusual traspaso de mando. Fernando, quedamos atentos como siempre, te mandamos un abrazo y gracias. Volvemos a charlar capaz que mañana o el viernes seguramente. Cómo no, con mucho gusto.